Las preguntas existenciales, si no están fundamentadas en la palabra del Señor, debes de saber que las respuestas que tú vas a dar serán respuestas conforme al mundo. Pastor, ¿y cuáles son esas palabras existenciales? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Y no estoy preguntándote tu nombre, no estoy preguntando las características y tu constitución biológica, tampoco estoy preguntando tu constitución ontológica. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? La respuesta a esa pregunta ha de estar fundamentada en la palabra de Dios. O de otra forma, comenzarás a entrar en una desesperación existencial en tu propio ser, en tu propio corazón. ¿Quién eres? Y no estoy diciendo tu nombre, no estoy preguntando tu nombre. Pero no solamente es eso. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Tengo propósito? ¿Tengo un propósito en esta tierra? ¿O existir solamente es mi propósito? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me conecta con los demás? ¿Qué me hace único? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué me hace irrepetible? Estas son preguntas que cada uno de nosotros nos vamos a hacer mientras vamos avanzando y recorriendo nuestra vida. De pequeños no nos hacemos esta pregunta, simple y sencillamente existimos y somos. Pero mientras vamos creciendo, nos vamos haciendo esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Aún más, ¿cuál es mi propósito? Y el día de hoy, muchas de las predicaciones que nosotros escuchamos y los libros que leemos precisamente abordan el propósito de la vida. La situación aquí es, ¿desde dónde lo vamos a abordar? ¿Vamos a abordarlo desde un sentido filosófico que solamente aborda asuntos que tienen que ver con la razón, pero que a su vez no abordan al Creador y no abordan la voluntad del Creador para nuestra propia vida? Al final del día, la filosofía tiene pies muy cortos. ¿Cómo vamos a responder estas preguntas? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a este tema del día de hoy, que se trata Sabiduría Espiritual, parte 2. La ocasión pasada estuvimos hablando de sabiduría espiritual, parte 1, y lo que estuvimos viendo la ocasión pasada, hace 8 días, fue contraponer la sabiduría del mundo y los peligros que nosotros encontramos en la sabiduría del mundo. Y usted recordará, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la academia, hablamos de las redes sociales, hablamos del mundo como tal. Hablamos de la literatura, hablamos de lo que hay en el mundo y las ideas que hay en el mundo y cómo muchas de estas ideas se contraponen con la palabra de Dios y con la verdad revelada en este libro. Pero a su vez estuvimos hablando de que no todo lo que encontramos en el mundo es malo, sino que estos información ha de ser filtrada por la palabra de Dios. E hicimos una invitación a que usted conozca quién es Dios, a que usted conozca la voluntad de Dios para tu propia vida, a que tú indagues en la palabra de Dios, te metas en la palabra de Dios, te sumergas en la palabra de Dios, conozcas quién es tu Dios, conozcas quién es Él. Invitamos a la oración, invitamos al ayuno, mis hermanos, la semana pasada, para que tú puedas ver qué es lo que Dios te está mostrando a ti y ver que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría que este mundo nos puede entregar. El filtro es Dios, el filtro es Cristo, el filtro es su palabra. Les voy a pedir de favor, mis amados hermanos, vayamos todas juntos a 1 Corintios capítulo 2. El día de hoy vamos a abordar los versículos del 10 al 16. Vamos a terminar el capítulo número 2 y mientras lo encuentran, les voy comentando que esta carta se escribió en el tercer viaje misionero de Pablo, allá por ahí de los años 55 después de Cristo, y le escribe mientras está en Éfeso porque algunos hermanos le habían enviado unas preguntas, pero otros hermanos le habían enviado otras preguntas y otras circunstancias que había dentro
de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo los sorprende con esta carta que nosotros tenemos el día de hoy y no responde como tal las preguntas que tenían los primeros que le enviaron las primeras preguntas, sino que comienza a hablar acerca de las divisiones que ellos estaban teniendo dentro de la iglesia, divisiones de opiniones, divisiones de doctrina. Algunos pensaban que ya la resurrección se había efectuado, algunos otros se dividían por asuntos con la carne sacrificada a los ídolos y había divisiones de unos y otros, había elitismo dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Unos se creían más que otros. Muy bien, mis hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie para darle paso a la palabra que es santa por los siglos de los siglos, del versículo 10 al versículo 16. Ustedes síganme allí con su vista. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pueden sentarse, iglesia. Lo primero que vamos a ver, mis amados hermanos, es el Espíritu Santo, una persona poderosa. El Espíritu Santo, una persona poderosa. Mis amados hermanos, el día de hoy se le ha llamado al siglo XX y al siglo XXI el siglo del Espíritu Santo. Así se le ha denominado en la teología, el siglo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque se ha hecho un énfasis a lo que nosotros conocemos como el Espíritu, a la tercera persona de la Trinidad que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, nosotros, se le ha dicho en teología el siglo del Espíritu Santo. Se le ha llamado o denominado el siglo del Espíritu Santo precisamente porque se ha hecho un énfasis desmedido a la persona del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que reconocer si lo que se está haciendo está de acuerdo a la palabra del Señor o no está de acuerdo a la palabra del Señor, o es desmedido o verdaderamente hay características razonables dentro de ello y podemos nosotros adquirirla y vivirla en nuestra vida práctica. Mis hermanos, la gran realidad es que el Nuevo Testamento hace un énfasis al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Y para esto, mi amado hermano, es necesario que nosotros reconozcamos y de igual forma sepamos, número uno, ¿qué es Dios? ¿Puedes responder esa pregunta? ¿Qué es Dios? Es pregunta del catecismo cristiano, del catecismo protestante. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu puro, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Es parte de su ser, de lo que Él es en su naturaleza. Ese es nuestro Dios. Pero este Dios se revela en tres hipóstasis o tres personas desde la eternidad, coeternas, coiguales. A esto la teología se le ha llamado como la Trinidad. La Trinidad. Un Dios, una esencia en tres personas distintas. Un Dios, una esencia en tres personas distintas, coeternas, coiguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi amado hermano, quien no sostenga la doctrina de la Trinidad como se ha sostenido desde los primeros siglos de la iglesia, no es cristiano. Y el día de hoy nosotros tenemos personas que son famosas, que no
son cristianas, precisamente porque niegan la Trinidad, como son los testigos de Jehová, o niegan la eternidad de las tres personas, como lo son los unicitarios, los apostólicos, aquellos que tienen un velo en la cabeza y dividen hombres y mujeres. No son cristianos, precisamente porque han negado la confesión cristiana de la Trinidad. Vean lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros. Repita conmigo, reveló, mi amado hermano. Reveló. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra de revelar? Porque se encuentra en nuestro vocabulario cristiano. Lo que significa la palabra revelar es que Dios se comunica al hombre. Eso es de forma general. Dios se comunica al hombre. Para los que están anotando, revelar significa que Dios se comunica. Esto significa que Dios se ha dado a conocer, hermano. Dios se ha dado a conocer. El Dios trascendente se hizo inmanente. El gran otro buscó la forma para darse a conocer, mis hermanos. Esto es impresionante. En la actualidad tenemos 3 religiones que creen que Dios es uno: el cristianismo, el judaísmo, los musulmanes. Las demás son religiones politeístas. Pero solamente el cristianismo tiene la verdad. ¡Ay, pastor! ¿Pero qué? ¿Cómo dice eso? ¿Cómo puede decir que el cristianismo solamente tiene la verdad? ¿Por qué es exclusivista en ese sentido, mi amado hermano? Por lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dios se reveló. ¿A quién? ¿A los musulmanes? No. ¿Dios se reveló a quién? ¿A los judíos? No, mi hermano. Dice, Dios se reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios se reveló a nosotros los apóstoles. A nosotros se nos reveló. El día de hoy, mi amado hermano, por causa de alguna filosofía que introdujo Justino Mártir en los primeros años de la iglesia, que se le llamó el espermatologos, tenemos a la iglesia apóstata, que es la iglesia católico romana, diciendo, y en esta semana hubo un gran debate en las redes sociales por causa de eso. En semanas pasadas hubo un gran debate en Estados Unidos con los apologistas católicos y protestantes precisamente por causa de eso, porque decían los apologistas católicos que con base en el Concilio Vaticano II emitido por el catolicismo romano, los musulmanes y los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios. Y eso es una mentira, mi amado hermano. Esa es una mentira. Ontológicamente hablando, si nosotros tan solo filosóficamente intentáramos razonar, no, el Dios musulmán no es el mismo Dios que nosotros conocemos, porque el Dios musulmán no es todo amor como se ha revelado en las escrituras, el Dios cristiano. Y el Dios judío no es el Dios que se ha revelado en la escritura, porque el Dios judío no cree en una Trinidad como Dios se ha dado a conocer. Dice la palabra, mi amado hermano, Dios se dio a conocer a nosotros y el Espíritu Santo, que es Dios, nos la reveló a nosotros. ¿A quiénes? A los cristianos. Por medio de la razón, de forma filosófica, podemos reconocer que hay un solo Dios. La verdad es que no. Pero aunque es el mismo Dios, la gran realidad es que no es así. Por eso esto es importantísimo, hermano. Las verdades que nosotros conocemos de Dios en cuanto a su persona son verdades que no podríamos haber conocido ni en miles de millones de años a través de nuestra experiencia. No hubiéramos conocido quiénes somos a la fecha. Tenemos debates desde la filosofía naturalista atea acerca de el ser, de la persona, y no se ponen de acuerdo en cuanto a quiénes somos, de dónde venimos. Tampoco hay un consenso en la filosofía naturalista atea de dónde venimos. ¿Cuál es nuestro propósito? Menos. Tenemos a personas de la filosofía del mundo y que le van a enseñar a sus hijos o que te las enseñaron a ti de igual forma. Venimos de la nada, para nada, perdón, de la nada, por nada y para nada. Eso dijo un ateo famoso hace unos años atrás. De la nada, por nada
y para nada. Pero dice la palabra, a nosotros este conocimiento especial que ni siquiera una superinteligencia artificial podría haber entendido o comprendido, dice aquí, se nos reveló a nosotros por medio de la tercera persona de la Trinidad, por medio del Espíritu Santo. Él nos enseñó la información y el apóstol Pablo dice, nosotros pusimos esa información. Mi amado hermano, nadie a través de su razonamiento, ni a través de su intuición, ni a través de su conocimiento, a través de la experiencia, podría haber conocido las verdades que nosotros conocemos de Dios. Nadie podría haber entendido o comprendido o haber sabido que eres un pecador. Nadie había podido entendido, comprendido o haber sabido del amor y de la misericordia de Dios. Porque a través de la razón eso es imposible que nosotros lo podamos conocer. Y eso lo conocemos solamente a través de la palabra de Dios. Sí, a través de la razón podemos conocer ciertas cosas de Dios, ciertos atributos de Dios. Sí, eso, algunas cosas podemos entenderlo, podemos conocerlo. Evidentemente, para que Dios sea Dios, no tiene que ser materia como la materia que nosotros vemos aquí, sino que tiene que tener un modo de existencia completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Este caso tendría que ser espiritual. Y eso lo podemos llegar a través de la razón. Entonces, si este Dios también tiene que ser Dios, podemos decir que tiene que ser necesariamente infinito, de igual forma. Todopoderoso, todo omnisciente, todo presente. Podemos llegar a ciertas aseveraciones a través de nuestra razón, pero hay aseveraciones que no vamos a conocer jamás, ni nuestra identidad, ni nuestro propósito, ni el cielo, ni el amor, ni la misericordia de Dios, si no es precisamente porque Dios nos la dio a conocer, como dice la palabra, mis amados hermanos. De tal forma que, ¿cuál es tu propósito, hermano? Te lo voy a decir así, no lo vas a saber si Dios no te lo da a conocer a través de la palabra de Dios. ¿De dónde vienes? No lo vas a saber y no lo vas a conocer a menos que te profundices en la palabra de Dios. Por eso esto se le llama teología revelacional, teología especial. La historia, ahí se revela Dios. La Biblia, ahí se revela Dios. Jesucristo, ahí se revela a Dios, ahí puedes conocer a Dios, ahí puedes conocer cuál es tu propósito en esta tierra y ahí también puedes conocer cuál es tu destino, qué es lo que sigue en un futuro, mi amado hermano. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, mi amado hermano. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como lo han querido venir diciendo los testigos de Jehová o los unicitarios. Los testigos de Jehová, perdón, los unitarios. No es una fuerza, es una persona. Y hay una diferencia entre una fuerza y entre una persona. La persona, ¿qué es lo que te hace a ti ser persona? De forma reduccionista, tú piensas, tú sientes. ¿Has sentido tristeza? ¿Has sentido dolor? ¿Has sentido enojo, ira? ¿Tomas decisiones? Lo haces. Eso es lo que te hace a ti ser persona. Y eso es lo mismo que nosotros vemos en el Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras. Y de igual forma, mi amado hermano, tú debes de saber lo siguiente también. Tú debes de saber que la persona del Espíritu Santo lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, obrando. El apostólico, el unicitario, te va a decir que en una parte de la eternidad fue primero el Padre y después en otra parte en el tiempo fue después el Hijo y después ahora en este tiempo es el Espíritu Santo, pero no son al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con el unicitario. Nosotros somos trinitarios y creemos que son los tres al mismo tiempo. Y en la palabra del Señor nosotros podemos ver el obrar del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 35, cómo el Espíritu Santo habilitó de forma sobrenatural a los artesanos para que pudieran hacer los muebles del tabernáculo de forma sobrenatural, mi hermano. Al menos en lo que nosotros conocemos como sobrenatural. Nosotros vamos a poder ver cómo el Espíritu Santo estuvo con personajes como Elías, cómo estuvo con personajes como Eliseo.
Lo vamos a ver cómo estuvo con profetas, y los profetas los ves diciendo palabra de Dios que vino al profeta Isaías, palabra de Dios que vino al profeta Jeremías, y Dios les iba hablando a través de su Santo Espíritu, y ellos escribían a través de su Santo Espíritu de igual forma. Lo vemos de igual forma con Jesús cuando fue su bautismo. ¿Usted lo recuerda? Al Señor Jesús lo bautizan y se escucha una voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después se ve algo como, repita conmigo, ¿cómo? Como una paloma bajando. ¿Era una paloma? No, pero se parecía a una paloma bajando delante del Señor. Y la Biblia lo identifica como el Espíritu Santo. Por eso les digo, las tres personas de la Trinidad. Este generalmente es el símbolo de la Trinidad en la historia de la iglesia. Las tres personas de la Trinidad. Lo vemos de igual forma con Jesús, lo vemos de igual forma en la iglesia primitiva. Mi amado hermano, si hubiese sido por la voluntad humana, la iglesia no hubiese sobrevivido. Pero el Señor habló a los corazones de la iglesia primitiva y habló para que levantaran hombres y llevaran el evangelio, y habló y les dijo a hombres que tenían que salir corriendo de donde estaban para que compartieran el evangelio, y les habló directamente a las personas para que hablaran de Cristo en otros lados, y utilizó el Espíritu Santo a personas falibles para hablar su palabra. Dice la Biblia que había profetas en la primera iglesia primitiva que él mismo ponía. ¿Para qué? Para hablar su palabra. Un profeta no es el que te ve el futuro. Un profeta es el que habla su palabra, mi hermano. Ese es el profeta, y que generalmente habla del pasado para darte palabra de Dios en el presente. Y así el Señor fue levantando a la iglesia primitiva, y no solamente la levantó, la sostuvo, y no solamente la sostuvo, sino que trajo multiplicación a la iglesia. Y mi amado hermano, el mismo espíritu que hubo en aquellos tiempos es el mismo espíritu que nosotros tenemos el día de hoy. Es el mismo espíritu que tenemos con nosotros, iglesia. El que te ha dado dones, el que te ha dado talentos, el que te ha dado habilidades, el que te ha puesto aquí en la iglesia. Pero no solamente eso, mi amado hermano. El Espíritu Santo es quien te transformó, mi hermano. Es quien te transformó a ti. Mi hermano, el Espíritu Santo es quien te transformó. Algunos de ustedes los trajo desde la rebeldía. Algunos de ustedes los trajo de andar en malos pasos. Algunos de ustedes los trajo desde mentirosos a una nueva vida. Algunos de ustedes los trajo desde adúlteros a una nueva vida. Algunos de ustedes los trajo desde borrachos a una nueva vida. Algunos de ustedes los trajo desde fornicarios a una nueva vida, mi amado hermano. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene el día de hoy el trabajo de convencerte de pecado. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú crees en Él, dice la palabra del Señor que tú eres, mi amado hermano, que tú eres una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y ya aquí son todas hechas nuevas. Ahora eres una nueva criatura, mi amado hermano. Y esto es maravilloso precisamente. ¿Y quién fue quien hizo esto? El Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo es quien te ha traído. Pero aún así hay más todavía, mi hermano. El Espíritu Santo es quien habla a tu corazón. Es quien habla a tu corazón de forma muy particular. Es quien habla a tu corazón de forma muy personal. A veces, mi hermano, el Espíritu te hablará y te dirá: háblale de la palabra a esta persona que está aquí, a un lado tuyo, háblale. Y cuando le hables de la palabra, aquella persona te va a agradecer eternamente por haberla escuchado, por haber estado con ella. Decía mi hermano que el Espíritu es quien habla a tu corazón. El Espíritu es quien te incomoda. A mí me ha pasado, hermano. Hay días que de repente ya me levanté tarde, o días que me levanté muy temprano, pero tuve muchas cosas que hacer. Y el Espíritu habla a mi corazón y me dice: hey, no has estado con tu Señor. No has estado con tu Señor. Ve a Él. O el Espíritu Santo me dice: gracias. O el Espíritu Santo va conmigo de nuevo y habla a mi corazón, habla a mi conciencia y me dice: has pecado. No te hagas. No te hagas. Y a veces intento huir de Dios y me dice: me recuerda,
No huyas de Dios. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Ve a Él. Ve a Él. No huyas. Y el Espíritu del Señor es una persona viva en nuestro corazón. Hablará por debajo de la conciencia o hablará en la conciencia, pero Él estará con nosotros. ¿Qué es eso, pastor, de por debajo de la conciencia? De forma inconsciente. Va a implantar el querer como el hacer, como dice Filipenses 2, por su buena voluntad en tu corazón. Y te vas a levantar un día y te vas a decir, gracias, Señor, por darme la respuesta a mi pregunta. O vas a abrir la palabra del Señor en tu devocional y el Señor te va a poner palabras particulares que van a traer paz a tu corazón, que van a tener alegría a tu corazón. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, hay ocasiones que yo estoy agobiado, que estoy cansado, que estoy cargado. Voy delante del Señor y por alguna extraña razón, el Señor me duerme unos 10, 15 minutitos, pero parecieron la gloria. Y me levanto con un ánimo distinto. Se los digo ahora, mis hermanos, a raíz de la predicación de la semana pasada, el Señor puso en mi corazón ayunar y obedecí su voz y ayuné. Y vieran, mi amado hermano, qué gran bendición fue. Qué gran bendición fue. Dejar a un lado alimentos, dejar a un lado distracciones. Puse mi celular solamente para recibir llamadas por cualquier urgencia y estuve con el Señor, leyendo su palabra, encontrando consuelo, encontrando dirección, encontrando ánimo, orando, rogando, suplicando y cantándole al Señor. ¿Por qué fue esto? ¿Porque Daniel quiso? ¿Porque a Daniel se le ocurrió? No, mi amado hermano, porque el Señor ya había hablado a mi corazón por medio de su Espíritu Santo, me había dicho, hey, tu alma necesita descansar, pero no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, no vas a descansar, yéndote a descansar tu cuerpo. No, tu cuerpo no es el que necesita descansar, es tu alma. Necesitas ayunar. Y fui a ayunar al Señor, y fui a abrir la palabra de Dios, y fui para que el Señor trajera ánimo y trajera alimento a mi cuerpo. Mi amado hermano, no desprecies la voz del Espíritu en tu corazón. No desprecies la voz del Espíritu en tu corazón cuando Él te está hablando. El Espíritu del Señor habló por medio del apóstol Pablo diciéndole palabras. Y dice el apóstol Pablo, lo que yo les he dicho a ustedes, Corinto, de Dios, de Cristo y del Espíritu, no es mi conocimiento. No es un conocimiento que vino desde mi naturaleza. Es un conocimiento que vino de Dios mismo para ti y para mí. Es lo que le está diciendo. Él me lo reveló. Ahora, pastor, el día de hoy nosotros tenemos revelación directamente de Dios, una revelación nueva para hacer nueva doctrina. La respuesta es no. No vamos a tener revelación para dar una nueva doctrina, pero el Espíritu Santo lo que sí nos va a dar va a ser iluminación. Y te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez que abres la Biblia y no entiendes nada? Ay, Señor, ¿y esto qué es? No sé si es el lenguaje. Y luego vas y abres en otro lenguaje. NTV es mejor, es más entendible. A ver, Señor, ¿qué dice aquí? Ay, caray, Señor, no entiendo otra vez. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque el obrar del Espíritu el día de hoy es no para revelación, es para iluminación. ¿Por qué razón? Por lo que dice la palabra, vea lo que dice. Iluminación cuando tú estás leyendo la Biblia. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo conoce a Dios porque Él es Dios. El Espíritu Santo no está aprendiendo. Si no fuera una persona como tú y como yo. Él es Dios, Él lo sabe, es lo que está diciendo aquí. Y el apóstol Pablo hace una analogía con tu conocimiento y con mi conocimiento. Tú me puedes ver físicamente, pero no sabes lo que hay en mi mente, no sabes lo que hay en mi corazón. Y dice el apóstol Pablo, de igual forma es el Espíritu Santo. Él está obrando y Él conoce lo que hay dentro de Dios. Y lo que Él quiere sacar de Dios, digámoslo así, para dárnoslo a conocer, lo hace. De forma que nosotros lo entendamos. De forma que nosotros lo entendamos, porque estamos hablando de un Dios infinito a personas finitas, para que nosotros lo podamos entender. Bien, mis amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oraste al Padre para ver la obra de Dios en ti, mi hermano? Hay muchos cristianos confundidos el día de hoy. No saben qué hacer.
No saben qué camino tomar. No saben cómo obrar. Y yo se los dije la semana pasada. No es lo mismo un consejo para Héctor que para Leo. No es en una misma circunstancia. No es el mismo consejo para el hermano Alejandro que para el hermano David. No es lo mismo. De alguna otra forma nosotros aconsejamos como seres humanos, de acuerdo a lo que vemos a la palabra y de acuerdo a la limitada sabiduría que tenemos. Pero el Espíritu Santo es el que va a traer convicción a ti y es el que va a traer convicción a tu corazón de que lo que ves en la palabra de Dios es verdad, de que lo que ves en la palabra de Dios es real. Si hay algo que el apóstol Pablo está atacando aquí es que tu corazón ve que la palabra de Dios es insuficiente para tu vida. Y el apóstol Pablo con estas palabras te está diciendo, estás muy equivocado, estás muy equivocada si piensas que mi palabra no es suficiente para los asuntos que te están ocurriendo en tu vida, porque lo es. Pero si no la abres, mi amado hermano, si no la abres, mi amada hermana, el Espíritu Santo no va a hablarte a ti. El Espíritu Santo no te va a iluminar. El Espíritu Santo no va a traer convicción a tu corazón si no abres la palabra de Dios, mi hermano. Él te va a hablar a ti a través de su palabra, a través de la oración, pero si tampoco oras, mi hermano, ¿cómo? ¿Cómo va a traer convicción a tu corazón? ¿Cómo va a liberar la confusión que hay en tu mente? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que solicitaste al Padre para ver la obra de Dios en ti? ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios para morir a ti mismo y fuera formado Cristo en ti, mi hermano? ¿Quiere usted saber por qué muchos creyentes se mantienen creyentes que obedecen a su carne, que obedecen al pecado, que obedecen a la falta de perdón, que obedecen a la mentira, que obedecen a la lujuria? ¿Quiere saber por qué muchos creyentes se mantienen de esta forma, inclinándose a sus corazones pecaminosos? Porque siguen viviendo para ellos mismos, porque no toman lo que dice el Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y en lugar de tomar la palabra de Dios, haced morir, lo que hacen es hacer vivir lo terrenal en ellos mismos y no mueren a sus propios deseos y deleites para que viva Cristo. Hermano amado, para que tú seas lleno del Espíritu Santo, para que tú seas llenado por el Espíritu del Señor, necesitas morir a ti mismo. De otra forma no serás llenado del Espíritu Santo. Necesitas ir al Señor en arrepentimiento a decirle: Señor, ya me cansé de mí mismo. Señor, ya no puedo más. Necesito de ti, Señor. Y mira, te voy a decir algo. Si tú eres hijo de Dios, el Señor va a obrar a lo que nosotros conocemos sobrenaturalmente. Lo que nosotros conocemos sobrenaturalmente, mi hermano, es lo natural de Dios. Básicamente la naturaleza, lo que conocemos nosotros naturalmente, es algo sobrenatural a la realidad de Dios. Pero lo que quiero decirte es que Él va a obrar en ti. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él obra en ti. Porque Él mora en ti si eres creyente. Pero ¿cómo? Necesitas morir, mi hermano. Necesitas ir al Señor. Necesitas orar. Necesitas leer la palabra. Necesitas estar con Él. Estar con Él. Eso es lo que me refiero. Estar con Él. Y te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que oraste para morir a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que el Espíritu Santo hiciera vivas las palabras que estás leyendo en la Biblia? Este libro, mi hermano, que nosotros tenemos, no es un libro cualquiera. Este libro está vivo. Y mira, que a veces podrás llegar sin haber orado al Señor, pero vas a abrir la palabra y el Señor te va a confrontar si eres creyente. Verdaderamente creemos que en el creyente que incluso se ha alejado de Él y que está comenzando a vivir una vida en pecado, pero que es verdaderamente creyente, tiene verdaderamente el Espíritu Santo, y el Señor va a buscar la forma y la manera para traerlo de regreso. De las orejas, ¿verdad? De las orejitas ahí de regreso otra vez, porque lo ama. Y a ustedes les ha pasado, mi amado hermano, yo no voy a ahorita decirle a nadie, pero a ustedes les ha pasado cómo de repente empezaron a irse y de repente el Señor: hey, regrésate. Algo sucedió en tu vida,
un pasaje leíste, escuchaste una predicación, un hermano te dijo, algo sucedió en la calle he escuchado. Alguien te dijo algo, alguien te dio algo y el Señor habló a tu corazón. Porque así es el Señor, mi hermano. Y te traerá de nuevo en arrepentimiento y fe. Hermano, para pasar al segundo punto. Él obra en ti. Si tú eres creyente, Él seguirá obrando en ti. Tú estarás siendo perfeccionado. Tú estás siendo transformado. Tu ser está cambiando. Consciente e inconscientemente. Está cambiando. Mira, tampoco seas tan duro contigo mismo. Tú puedes voltear a ver hace 5 años atrás. ¿Quién eras tú? Y puedes ver el día de hoy quién eres o quién te está formando el Señor. Y podrás ver que hay una diferencia. Podrás ver que hay Cristo en ti. Sí, seguimos luchando, sí, seguimos batallando. Pero hazlo y no te rindas. Hazlo, no te rindas. El Espíritu del Señor estará obrando en ti para eso. Y tú podrás ver la lista en Gálatas capítulo 5 del fruto del Espíritu y lo podrás ver en tu corazón. Amor. Antes eras una persona iracunda, pero ahora hay amor en ti. Gozo. Antes estabas amargado, amargada, pero ahora en ti hay gozo. Amor, gozo, paz. Antes vivías una vida en completa y total ansiedad, pero ahora el Señor ha traído una paz sobrenatural a tu corazón, que sobrepasa todo entendimiento a tu corazón. Sí, a veces te va a saltar la ansiedad, obviamente, pero después te vas a acordar. Señor, 1 de Pedro capítulo 5 me dice que lleve mis cargas y mis ansiedades delante de ti. El Señor te hará descansar y te va a hacer descansar. Paciencia. Antes eras un impaciente mecha corta o una impaciente mecha corta, pero el Señor está obrando en ti y ya tienes más paciencia. Ya dices, ya respiras, ¿verdad? Ay, Señor, mi hijo tiró algo ahí en la casa. Paciencia. Ay, Señor, mi esposa no hizo los deberes. Paciencia. Ay, Señor, mi esposo tiró la taza del baño, se le cayó y tiró la taza del baño. Paciencia. Y el Señor va a trabajar en ti. Y la forma en que antes interpretabas los datos será diferente a como los interpretas ahora por causa del Espíritu. Benignidad. Antes decías, que se pongan a trabajar esos flojos. Yo no sé para qué andan mandando a los niños para acá. Pero ahora benignidad, bueno, no tiene otra forma. Toma, 5 pesos. Bondad, fe. Antes estabas más camino a la incredulidad y el Señor está formando fe en ti. Mansedumbre. Antes fácil te molestabas, antes fácil te enojabas, antes fácil respondías, pero ahora el Señor, todo ese poder que había en ti, lo ha amansado. Templanza. Cuando lleguen las vicisitudes de la vida, las enfrentas, las encaras. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo, mi amado hermano? ¿De forma consciente? Sí, hay que poner de tu parte, pero te voy a decir la gran verdad, mi amado hermano. Es que el Espíritu del Señor trabaja, aunque tú no lo quieras, y lo hace de forma inconsciente, por debajo de la conciencia. Y cuando tú te das cuenta, dices, wow, yo antes no era así, pero no lo he hecho tanto de forma consciente. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu del Señor, mi hermano. Vamos a la segunda parte del día de hoy. El espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. El espíritu del mundo versus o contra el espíritu de Dios. Mi amado hermano, el espíritu del mundo, quiero hacer una comparación rápida. El espíritu del mundo, dice la palabra de Dios en estos versículos, proviene de la razón. Las ideas, los consejos malos del mundo provienen de la razón caída a la cual no es confiable y solamente será confiable en virtud de la verdad revelada por Dios. ¿Sí me explico eso? Lo que ChatGPT, lo que Copilot, lo que Grok te vaya diciendo, si tú le cuentas algo, no necesariamente es verdad.
Lo que tú escuches en la radio, en las películas, en las noticias, no necesariamente es verdad. Tienes que filtrarlos a la luz de la palabra de Dios. Lo que tú leas, por ejemplo, para nosotros como estudiantes de la Biblia y de teología, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que leemos. Lo que tú lees, lo que sea lo que estés leyendo, lo que tú veas en la televisión, lo que tú escuches en la música, con lo que tú te desenvuelves, tienes que tener mucho cuidado, iglesia. Porque la razón del ser humano no es confiable. Porque la razón está caída en los efectos que se le llaman noéticos. Está caída, no es confiable. Siempre y cuando lo haga confiable la verdad de Dios. Entonces el espíritu del mundo proviene de una razón caída. El espíritu del mundo no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Mi amado hermano, esto es maravilloso y eso solamente le pertenece a aquello que es cristiano. Una persona allá afuera, por más intelectual que sea, por más grados académicos que tenga, pero que no es creyente, no va a saber lo que es el pecado, no va a saber lo que es la culpa por el pecado, no va a saber lo que es la maldad, no va a reconocer el problema del sufrimiento, no va a reconocer el propósito en el sufrimiento, va a vivir buscando las posesiones, va a temer a la muerte, no va a saber qué hay en la muerte, no va a saber nada de Dios. Precisamente porque no las puede entender, hermano. Podrá ser el más inteligente en su rama, pero si él no es creyente, no lo entiende. Porque se disciernen, ¿qué dice la palabra? Espiritualmente. Y si tú tienes el Espíritu del Señor, las puedes ir entendiendo, pero ellos no. De tal forma que si nosotros le preguntamos a alguien que no es creyente lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es el mal, lo que es el sufrimiento, las respuestas de alguien que no es creyente, de alguien que sí lo es, han de ser muy distintas. Si le preguntamos a un no creyente quién es él, y si le preguntamos a un cristiano quién eres tú, las respuestas han de ser distintos. Pastor, pero no sé quién soy. Eres cristiano. Y léete Efesios capítulo 1 si quieres saber quién eres. Y léete 1 Pedro capítulo 1, escogido, perdonado, amado. Desde antes de la fundación del mundo eres cristiano. Dice la palabra que para ellos, para los que no son creyentes, las grandes verdades del pecado, de la salvación, de la redención, son una locura. Y esto le pasó precisamente al apóstol Pablo cuando estuvo hablando en el Areópago, cuando escucharon acerca de la resurrección. ¿Qué? Muchos se levantaron y se fueron, pero algunos creyeron, como el Areopagita. Para ellos es ininteligible, no lo pueden entender, no pueden comprender que una persona que murió en la cruz haya traído salvación a nosotros. Y yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria que una de mis maestras, mi maestra de antropología nos dijo las siguientes palabras. Ahí les va, fíjense lo que me dijo mi maestra de antropología. ¿Qué diferencia hay entre ese Jesús que murió en la cruz con otros más que han muerto a lo largo de la historia también en la cruz? Simple y sencillamente, mi amado hermano, no lo entienden. Es lo que dice aquí, no lo entienden. No lo entienden porque se discierne espiritualmente. Pero algo aquí también importante es que no desean entenderlo. Dice la palabra del Señor que ellos, los que son y tienen el espíritu del mundo, no pueden juzgar al espiritual. En este caso, no pueden ellos dictaminar un juicio sobre el pecado, sobre la maldad, sobre Dios, sobre la santidad, sobre la justificación, porque no saben. Y cualquier juicio que ellos emitan no tiene valor. ¿Qué quiero decir con esto, mi amado hermano? Cuando tú obres en contra de los valores del mundo, allí en tu familia, ¿sabes qué es que yo no tomo? Y no quiero tomar aquí, no porque sea malo, simple y sencillamente no quiero hacerlo. Y ellos te digan, ¿por qué haces tú esas cosas? Muy santito has de ser, pero yo me acuerdo cuando eras un borracho con nosotros. No, ni siquiera los tomes en cuenta, hermano. Dice aquí, delante de Dios no hay juicio que tenga valor de parte de ellos.
Ay, sí, ahora sí ya no echas chisme, ¿verdad? Con nosotros. Si antes eras bien chismosillo, eras bien chismosilla con nosotros. Ay, sí, ahora resulta que ya no vamos a hablar mal allá de mi tía, ¿verdad? De mi abuelita, del tío que se robó los terrenos. ¿Cómo puede ser posible? Antes bien que echabas cotorreo. A mí me pasó eso, mi amado hermano, con mi propia familia. Antes eras bien distinto, bien que venías acá a echar carrilla, a echar cotorreo. Ya cambiaste. A mí me dijeron así. Ese juicio de valor, ese juicio de valor para ellos no tiene valor para un cristiano. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Dice que ellos no conocen la mente del Señor, ni lo experimentan. No experimentan el Espíritu del Señor en su corazón. Y obviamente tampoco pueden instruirlos. Pero es muy distinto aquellos que viven del Espíritu del Señor y con el Espíritu del Señor. Dice el apóstol Pablo, deben de saber que el Espíritu de Dios proviene de Dios. El Espíritu Santo proviene de Dios. Él nos ha concedido conocerle. Mi amado hermano, mira, el más grande milagro que tú puedas ver en tu vida no va a ser una circunstancia natural. El más grande milagro que tú puedas ver en tu vida va a ser que tú crees verdaderamente en Jesús, crees en Dios, crees en su Santo Espíritu. Ese va a ser el más grande milagro que tú vas a ver. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos dice que si tú crees, si a ti te ha sido iluminado el conocimiento, si tú puedes ver la malignidad de tu pecado, si tú puedes ver la grandeza de Cristo en la cruz, si tú puedes creer que Él ha resucitado y que Él volverá, mi amado hermano, es un milagro comparable al milagro que es cuando Dios hizo el universo. Y solamente puede suceder si tienes al Espíritu del Señor. Tú puedes gastar saliva, puedes patalear, puedes gritarle a un familiar. Bueno, no gritarle, ¿verdad? Pero puedes hablarle directo, hablarle franco, hablarle desde la razón, hablarle desde una buena apologética, hablarle con datos, hablarle con la palabra, pero no va a creer si no tiene el Espíritu del Señor. Así de sencillo. Y oramos al Señor que pueda creer después, si el Señor así lo tiene en su soberanía. Porque Dios nos los ha concedido, dice aquí. Dios te lo concedió. Si lo crees, es un milagro. Hablamos de Dios. Han sido inspirados. Interpretamos lo espiritual a lo espiritual. Aquí esto es importante, hermano, que es de lo que hemos hablado en estas dos predicaciones. Tú vas a recibir muchos datos, tú vas a recibir consejos, tú vas a recibir palabras que parecieran ser buenas, y puede ser que lo sean, solamente están filtrados a través de la palabra. Pero si tú no conoces el billete original, no vas a conocer el falso, y te vas a ir, como dice el dicho, como gordita en tobogán. Les voy a contar qué me sucedió el día de ayer. Antier escuché unos datos que decían que el 30% de los jóvenes y adolescentes del día de hoy ya no quieren tener relaciones con una relación de noviazgo con alguien del sexo opuesto, por una razón particular, porque ya tienen una relación con alguien virtual, con una inteligencia artificial. Eso yo lo escuché. Después descargo una inteligencia artificial en mi tablet, no les voy a decir cuál es. Descargo una inteligencia artificial en mi tablet y me llamó la atención porque ya después de que estuve haciendo algunas preguntas y demás, me llamó la atención porque después me aparece acompañantes, decía, y me aparecieron varios acompañantes y dije, a ver, le voy a picar a uno, a ver qué me aparece. Le piqué a uno. Lo primero que me dice es, hola, voz de mujer. Soy tu novia artificial. Puedes preguntarme lo que quieras, amor. Y yo dije, caray. Dije, ¿qué caray? ¿Qué es esto? O sea, inmediatamente, hermano, inmediatamente me sentí muy incómodo.
La cuestión es que no sabía usar esta inteligencia artificial. Entonces me metí otra vez y le pregunté, ¿cómo borro esto? ¿Cómo quito esto? Y ya me dijo cómo lo tenía que quitar. Y lo quité. ¿Qué les quiero decir con esto, mi amado hermano? Dice, fíjate lo que dice aquí, acomodando lo espiritual al espiritual o interpretando lo espiritual a lo espiritual. Tú puedes saber cuando algo no viene de Dios. Es el punto. Cuando una circunstancia no viene de Dios y el Espíritu del Señor va a obrar en ti y te va a decir, no estás haciendo bien, y si sigues ahí te va a decir, no estás haciendo bien, no estás haciendo bien, aguas porque es muy peligroso, y te va a empezar a poner en tu conciencia focos rojos, focos rojos, focos rojos. Sigues ahí, vas a terminar en pecado. Así que, mi amado hermano, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Dice aquí, interpretando lo espiritual, Tú puedes darte cuenta cuando algo no viene de Dios, es el punto. Pero también puedes darte cuenta cuando algo sí viene de Dios. Y el día de hoy, mi amado hermano, hay un disfraz de Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo verdadero, que está revelado en las Escrituras. Y tú puedes ver iglesias en donde se habla del Espíritu Santo y tienes un montón de personas temblando, algunas otras por allá cayéndose, algunas otras allá vomitándose en la parte de atrás, algunas otras gritando en la parte de atrás, temblando y cayéndose y haciendo un montón de faramaya y de espectáculo. Eso, mi amado hermano, si conoces la palabra de Dios, sabes que no proviene de Dios. Y tienes por allá el otro hablando un montón de cosas, y tienes al otro por allá cayéndose, y tienes allá por el otro diciendo otras tantas más. Si tú conoces la palabra de Dios y conoces a Dios, vas a saber que eso no es del Espíritu. Por lo tanto, discierne, mi hermano, espiritualmente. Juzga las cosas, filtra y dictamina. Aquí, el apóstol nos recuerda que tenemos la mente de Cristo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tú y yo podemos conocer a Dios, mi hermano. Tú y yo podemos conocer a Dios. Como último, como aplicación, mi amado hermano, final, te pregunto, ¿cómo estás luchando en contra del espíritu del mundo? Estamos inmersos en él, mi amado hermano. Estamos influidos por él. Te pregunto, ¿logras detectarlo? ¿Logras detectarlo? ¿Cómo luchas en contra del espíritu del mundo, mi amado hermano? ¿Cómo luchas en tu pureza? Voy rápido. En tu pureza, ¿cómo luchas, joven? ¿Cómo luchas, adolescente? ¿Cómo luchas, varón casado? ¿Cómo luchas, hermana, en tu mente casada? ¿Cómo luchas en tu pureza? Esta sociedad, mis amados hermanos, en la cual nos desenvolvemos es impura y no la vamos a tratar de justificar por ningún motivo. Esta mujer es como, lo escuché de Paul Washer, esta mujer es como la mujer de Proverbios que hace algo malo, que come algo malo y después dice, ¿esto es malo? ¿Esto estuvo mal? Esta sociedad en la que nos desenvolvemos es impura, mi amado hermano. Es impura por completo, de tal forma que tú debes de luchar por tu pureza mental. Tu pureza mental, si eres adolescente, debes de luchar por tu pureza mental. De nada te sirve guardar tu físico si no estás luchando en tu pureza mental. Jóvenes, adolescentes, matrimonios, guarden su pureza mental. Tengan cuidado, qué es lo que dejan meter a su mente y a su cerebro. Guárdense. Y en cuanto a esto, quiero darte también palabras de esperanza. Puede ser que muchos de ustedes cometieron pecado en el pasado en cuanto a la pureza. Eres libre de ello. El punto aquí no es el que llega puro en su físico, el punto aquí es el que llega puro en su mente. Y eso es muy diferente. Codicia y materialismo. Ay, mi hermano, a mí me aparece un anuncio tras anuncio tras anuncio. Invierte, ven conmigo, compra el curso para que generes más ganancias, más dinero. Dinero, dinero, dinero. Tener más, tener más, tener más. Y la codicia se nos muestra en las redes sociales, se nos muestra en las amistades, en lo que nos desenvolvemos, los chismes y las habladurías, rumores, murmuraciones. ¿Cómo luchas contra ello, hermano? El orgullo en tu corazón, la envidia en tu corazón. ¿Cómo luchas contra ello? Hay que luchar, hermano. Es el punto de Pablo.
tienes la mente de Cristo, tienes la palabra de Dios, hermano, tienes la palabra de Dios. No puede ser posible que esté metiéndose información contraria a Dios en cuanto a lo que eres, en cuanto a tu propósito de vida y en cuanto a lo que va a haber en un futuro. No puede ser posible. No puede ser posible que estés lastimando el diseño que Dios ha tenido para tu propia vida, creyendo y dejando que las prácticas y el consejo del mundo se infiltren en tu corazón y generen raíces en tu corazón. Urge en tu corazón, urge una restauración espiritual. Urge que el Espíritu ilumine tu mente y tu conciencia. Urge que renueves tu vida devocional. Urge vivir en ayuno. Urge vivir en oración. Urge vivir en alabanza. Urge tu corazón y el Espíritu hoy te está hablando. Y no digas que no tienes tiempo. Porque en el día final, como dijo otro gran predicador, John Piper, porque en el gran final tu celular se va a levantar para decirte que sí tenías tiempo, con tus 20, 30, 40, 50, 60 horas a la semana. Ten mucho cuidado. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar.